Los robos más tontos e increíbles del día. Gatell recibe oxígeno. Tener una recuperación absoluta. El Partido Verde está de luto. Y el ataque a 2 autobuses en Sonora. Bienvenidos al Caporal del 24 de febrero. ¡Comenzamos! Mira nada más, solamente en un municipio del país no se pudieron conmemorar los 200 años de la bandera de México. Esto ocurrió en San Juanito de Escobedo y te comparto justo lo que ha sucedido. Ves en pantalla, dice, se robaron la polea, la cual hacía la función de izar nuestro lábaro patrio. Esta es una imagen del gobierno municipal que informó que no pudieron izar la bandera porque se robaron la polea, una polea grande, evidentemente por el gran tamaño de la bandera, y pues lamentan las autoridades, dicen, no le va a ser, es tan grande la polea que no le va a servir de nada a quien se la robó, solamente lo hicieron para provocar un daño patrimonial y pues aunque el ayuntamiento ha justificado, ha dicho pusimos otra polea, esta pues no funcionó correctamente por las dimensiones y el peso del lábaro patrio. Terrible cómo hay personas, cómo el ocio pues los lleva a cometer este tipo de acciones y las afectaciones que hay. Otro caso ha sido y que también me ha llamado mucho la atención, es el típico ladrón que roba a ladrón, dijera uno, ¿no? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Sorprendente lo que ocurrió en Parral, Chihuahua. Estás viendo en pantalla a un joven identificado por la Fiscalía General del Estado como Juan Carlos. Él fue detenido por intentar robar una casa, meterse a una casa del exgobernador priista César Duarte. Resulta que esa casa está asegurada por las autoridades, ¿sí? Tienen los sellos para impedir que entren las personas. Entonces, evidentemente, porque está asegurada. Pues lo han acusado de romper los sellos del domicilio asegurado para intentar apoderarse de lo que había al interior. Aunque esto ocurrió el pasado lunes, fue hasta apenas este miércoles que las autoridades lo dieron a conocer y aseguran que ocurrió en flagrancia, es decir, lo cacharon con las manos en la masa. Los cargos, tentativa de robo y quebrantamiento de sellos. Esto es lo que ha ocurrido le quisieron robar a un exgobernador acusado de mega robo. En la conferencia de la Secretaría de Salud hoy, de este 24 de febrero, Ricardo Cortés, quien es el director de promoción de la salud, informó que ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues tuvo que recibir oxigenación complementaria porque presentó una disminución leve en sus niveles de oxigenación. Recordemos, Gatell dijo el pasado 20 de febrero que dio positivo a COVID-19, prácticamente este es el quinto día, considerando el 20 de febrero como el primero, y pues en espera de que se recupere pronto, evidentemente como todas las personas que han contraído este virus. Esto fue un poquito de lo que se dijo en la conferencia hace unas horas sobre el estado de salud de Hugo López-Gatell. El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho aquí en todas las conferencias de prensa, que la atención temprana de los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a un cuadro leve para luego tener una recuperación absoluta. ¿Recuerdan a Dámaso López Núñez? Te lo comparto en pantalla, alias el licenciado. Él trabajó para el Chapo Guzmán. Es más, él ha sido señalado de haber apadrinado a una de las hijas de Guzmán Loera. Él fue detenido, testificó en un juicio en Brooklyn y dijo que Emma Coronel
lo ayudaba a comunicarse con sus hijos, ayudaba al Chapo Guzmán a comunicarse con sus hijos y con otras personas, pues que trabajaron justo en la fuga del 2015. Hoy un juez en Estados Unidos, luego de que haya testificado a 2 días de la detención de Emma Coronel, hoy un juez en Estados Unidos le redujo la cadena perpetua. Ahora ya no será perpetua. Él estará en libertad el 8 de noviembre del año 2032. El Partido Verde está de luto, y en específico está de luto en el estado de Quintana Roo. Te comparto en pantalla a quien fuera el secretario de Desarrollo Municipal, también aspirante a alcalde del municipio de Puerto Morelos, esto en Quintana Roo. Él es Ignacio Sánchez Cordero. Hoy fue asesinado en Puerto Morelos. La Fiscalía del Estado ha informado que ya investiga el hecho, que se trató de una agresión directa cuando él se encontraba en la cafetería, en una cafetería hoy por la mañana, y que fue trasladado con vida al hospital. Sin embargo, él falleció posteriormente, ya durante su estancia en el hospital. Las mismas autoridades han informado que ya iniciaron un operativo para dar los resultados. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, no han informado de detenciones ni de detecciones, identificación, vaya, de los agresores de este servidor público. Lamentable lo que ocurre en Quintana Roo. Lo que te voy a compartir, lo que nos trae como el tema principal de este video, sucedió ayer martes 23 de febrero, aunque es hasta hoy que ha empezado a fluir información sobre este acontecimiento. A las 6 de la tarde de ayer, trabajadores de maquilas, de diversas maquilas en el estado de Sonora, eran transportados en autobuses, ya de regreso a sus domicilios. Esto sucedió en la carretera estatal 85, a la altura del entronque del camino a la Aguilita, en Valle de Guaymas, Empalme. Bueno, eran transportados a bordo de dos autobuses, cuando sorpresivamente fueron interceptados estos trabajadores por personas armadas, que según testigos, estas personas armadas viajaban en 2 vehículos y los interceptan, bajan de los vehículos, se suben a los autobuses y obligan a los trabajadores a bajarse de los autobuses para posteriormente prenderles fuego. Estás viendo en pantalla parte justo de cómo se vivió esta agresión. Inicialmente las autoridades informaron que no hay personas lesionadas ni fallecidas y que ya habían iniciado un operativo en la zona con el objetivo de dar con los responsables. Sin embargo, con el paso de las horas, las mismas autoridades han informado que están buscando a uno de los choferes de estos autobuses. Un chofer que, pues, desde el momento de esa agresión no han dado con su paradero. Te comparto más imágenes de este lamentable acontecimiento. ¿Qué historia habrá detrás? ¿Algún mensaje? No se sabe. Las autoridades han iniciado un operativo, pero no han informado de parte de quién esta agresión. Te comparto un poco más de lo que ocurrió ayer por la tarde y me despido. Nos vemos mañana. No olvides, como siempre, reventar el botón de like y suscríbete si es que eres nuevo aquí en el Caporal. Veamos.